Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Los adolescentes realizan actos que en principio nos pueden parecer nimiedades y a los que quizá no demos excesiva importancia. Un día copian en un examen, otro día roban un artículo de belleza en un supermercado. O es el héroe de la pandilla por ir a una fiesta tras haber mentido a los padres. Podemos pensar cosas de adolescentes, sí, por supuesto, pero de adolescentes irresponsables. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es los adolescentes y la responsabilidad. ¡Bienvenidos! Los adolescentes y la responsabilidad, porque luego nos vamos con los adolescentes son unos irresponsables. ¿Y los papás dónde están? Bueno, eso vamos a ver el día de hoy. Le quiero dar la bienvenida al psicólogo Alfonso Espinosa de los Monteros para hablar de este tema y de dónde surge todo, porque es muy fácil, nomás así ya, ¿no? Sí, Buen día, Alfonso. Buenos días a todos. La responsabilidad, el sentido de la responsabilidad, ¿no? Uy. Sí, es un tema muy interesante, ¿no? Sobre todo que parte de la formación de los padres es, pues, que los hijos educarlos en el sentido de la responsabilidad, pero para definir qué es la responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces la confundimos con ser cumplido o con ser... Buenas calificaciones. Buenas calificaciones o saber cumplir con tus obligaciones, ¿no? Y eso no es ser responsable. Responsable viene de la palabra responder, es la forma en la que yo respondo ante mis actos, ¿no? Porque igual yo puedo estar cumpliendo con los pagos de mi carro, puedo ser una persona cumplida, pero estarme enojando cada vez que lo pago, estar molesto conmigo mismo, estar renegando de mi propio compromiso cuando a mí nadie me obligó a adquirir el crédito, en fin. Entonces, la responsabilidad va más allá de la obligación y más allá de lo que es la obligación y el cumplimiento, ¿no? Así, ajá. Entonces, el adolescente, educarlo en la responsabilidad. Ándale. Es un tema que muchas veces a los papás dicen que los adolescentes son muy responsables. También hay que ver que hay cuestiones y factores biológicos que intervienen en la adolescencia, ¿no? El prefrontal y ciertas partes del cerebro todavía no han terminado de madurar y eso hace que los adolescentes sean más impulsivos y que de cierta manera no reflexionen tanto sobre sus actos. Y entonces es un periodo en el que sí están mediando entre la niñez y la adultez, ¿no? Entonces... Conflicto interno. Exactamente, hay un conflicto interno que no necesariamente los tenemos que etiquetar de irresponsables, simplemente es parte de un proceso y de un desarrollo en el que ellos tienen que vivir para poder alcanzar lo que es la madurez, ¿no? Ahora, muchas veces decimos, es que salió muy responsable, también hay que ver el ejemplo que le estamos dando, ¿no? Pues sí, porque al final de cuentas, a un hijo yo le puedo decir todas las letanías que yo quiera rezarle y sin embargo, si mi ejemplo va por otro lado, pues ¿de qué va a servir, no? Ahora, el problema de la responsabilidad desde el punto de vista de la psicología y tanto de la filosofía, es más un problema de miedo que de otra cosa, ¿no? O sea, todas las personas ansiamos y deseamos ser libres, ¿no? O sea, peleamos y luchamos, es que yo soy, es que es mi libertad, es que es mi derecho. Yo decido. Es que yo decido, es que me quieren gobernar, es que yo al final de cuentas soy el que va a vivir su vida, en fin. La libertad siempre está, siempre la tenemos enfrente. Lo que siempre nos da miedo es la responsabilidad. Miedo, me llama la atención. O sea, un hijo puede decir, sí, yo no quiero que mi papá me ordene, yo no quiero que mi papá me imponga, yo no... Sí, réntate tu casa, cómprate tus alimentos, vístete tú, y entonces la libertad de irse de su casa sí la tiene. Lo que no tiene es la capacidad para hacerse responsable todavía de sí mismo, de todo lo demás. Entonces, lo que mucho a nosotros nos da miedo no es tanto la libertad, sino es la responsabilidad, ¿no? Entonces, eso es algo que nos detiene y que muchas veces
no queremos enfrentar. El miedo es lo que impide que las personas muchas veces nos hagamos responsables de nuestros actos. El miedo. El A miedo. ver, ¿y eso funciona nomás con adolescentes o con nosotros No, ya? también con los adultos. Porque, por ejemplo, dices tú, ay, tengo miedo, ay, llegué tarde y que me llamen la atención. Oye, pues, si te da miedo, la responsabilidad, pues llega más temprano, levántate más temprano. O sea, pero a veces nos gusta esa pelea con el miedo y la responsabilidad y el reto a que te digan algo, ¿no? Ujú. También es parte Sí. de la rebeldía, aunque seamos adultos. Aunque seamos adultos, porque hay algo que sí siempre hay que tener presentes. Todos queremos la libertad, como dije anteriormente, todos queremos tener el derecho a tomar nuestras propias decisiones y todos queremos que nuestras decisiones obviamente se respeten, ¿no? Ajá. Pero hay una cosa, lo difícil de todas decisiones es que implican una renuncia. Y muchas veces no nos queremos hacer responsables de la renuncia que eso implica y más saber que nosotros somos los que estamos renunciando a algo que deseamos. Y eso es lo que hace más complicado todavía el elegir y hacerme responsable de la elección, ¿no? Entonces, sí, es cierto, yo quisiera estar delgado, quisiera ir al gimnasio todos los días, pero esa decisión me implica una renuncia de dejar de comer, una renuncia de dejar mi espacio, ¿no? Entonces, el miedo a la responsabilidad de saber que es mi propia decisión y que yo soy el que se está limitando y no es el exterior, eso nos causa mucho conflicto. Ajá. Pero también es mi responsabilidad el ser puntual, pero si no soy, ¿a quién le perjudica? A mí nomás. Así es. A nadie más, digo, a lo mejor y sí, reacciona en cadena y todo, ¿no? Ujú. Pero a uno directamente. Sí. Entonces, Ahí hay algo muy interesante que dijiste, Marta. ajá. Así como para analizar la libertad, dice, uno cuando tiene que elegir, dice, ¿de qué soy libre? O sea, ¿soy libre de irme a la casa de mis papás? Sí. Pero lo vemos regresando Ok. al corte. Regresamos, vamos al corte comercial, estamos en Vía Libre. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es los adolescentes y la responsabilidad. Continuamos. El precio de la grandeza es la responsabilidad. Bueno, a ver, nos quedamos con esto, Alfonso. Eso de que, bueno, pues si tan así te sientes, tan salsa te sientes, pero no tienes a dónde irte en el caso de ese de los papás, ¿no? Que vives todavía con los papás y demás. Ahí nos quedamos. Sí. Estamos hablando que responsabilidad y libertad son dos cosas que van unidas, es una moneda con dos caras, ¿no? Entonces no podemos separar la libertad de la responsabilidad. Hablar de libertad sin responsabilidad estaríamos hablando de lo que es libertinaje, es Ándale. caer en el libertinaje. Entonces, para poder reflexionar sobre los actos y sobre la libertad y la responsabilidad, hay que verla desde dos puntos de vista. Primeramente, ¿de qué soy libre? Ujú. Soy libre de irme de mi casa, soy libre de ser papá, soy libre de casarme, soy libre de muchas cosas. Pero también el sentido, o sea, ¿para qué soy libre? O sea, ¿para qué quiero casarme? ¿Para qué quiero irme de casa de mis papás? ¿Para qué quiero comprarme un carro? ¿Para qué quiero contraer esta deuda? Y entonces es ahí donde vamos a encontrar el valor y el sentido del acto que queremos ejercer. Ahora, sigue la responsabilidad, porque también la responsabilidad hay que reflexionarla en el sentido de que de qué soy responsable y ante quién soy responsable. Entonces, el otro día, saliendo, bueno, un tema también que incluía a los adolescentes, estaba viendo un análisis de un debate en Estados Unidos acerca de lo que eran los republicanos y los demócratas en el sentido de la aprobación del aborto. Ujú. Entonces dicen los demócratas, no es que nosotros estemos a favor del aborto, dicen, no es que nosotros querramos que se elimine las sanciones a las personas que abortan. Lo que nosotros queremos es dejar de ser un gobierno paternalista y devolverle la responsabilidad al pueblo estadounidense. Porque al final de cuentas, dice, esa es una decisión que no debe de tomar el gobierno por la persona, sino que la persona debe de asumir su libertad, pero también su responsabilidad y reflexionar sobre el hecho. Si yo decido abortar un hijo, ¿ante quién soy responsable? Soy responsable ante mí mismo, soy responsable ante la sociedad y soy responsable ante Dios, el Dios que cada quien Ajá, profese que o cada crea, quien. ¿no?
Y entonces es ahí donde las personas van a madurar. Entonces no se trata de un gobierno que le imponga a nosotros lo que está bien y lo que está mal, sino se trata de que las personas desarrollen un juicio moral que les permita realmente ejercer su libertad y hacerse responsable de ella. Mientras otra autoridad esté tomando la decisión por ellos, no estamos formando un pueblo libre, un pueblo responsable, sino que estamos todavía fomentando una inmadurez y una falta de responsabilidad en el pueblo. Y entonces eso sí se me hizo muy interesante, esa postura, ¿no? De que realmente no nos educan muchas veces a el para qué de las reglas, el para qué de las normas, ¿no? Y entonces la libertad, claro que tiene la responsabilidad por detrás, y la responsabilidad tiene que ver con normas y tiene que ver con la forma de responder ante esas normas, ¿no? Y entonces los adolescentes, eso es muy importante que vayan comprendiendo que sus actos tienen consecuencias. Y si yo puedo hacerme responsable y puedo enfrentar las consecuencias de mis decisiones, entonces sí es mi libertad. Si yo no puedo hacerme responsable de las consecuencias de mis actos, no es mi libertad o no está en mi libertad hacerlo. Y entonces esa es la clave, ¿no? Yo puedo hacerme responsable de mí, o sea, responder por mis gastos, responder por eso. Entonces sí puedo decirle a mis papás, me voy, ¿para qué? Para lograr mi independencia. O sea, pero no decir, o sea, sí, me quiero liberar de ti, pero sígueme manteniendo. Ah, claro, sígueme dando lo que todo. le convenga. Exactamente, entonces hay que hacernos responsables de nuestros actos, de nuestras emociones, porque también eso influye mucho. Es que tú me haces sentir mal. Ok, yo me siento mal, pero también para qué me siento mal, y de qué me siento mal, y ante quién me siento mal. Okay. Entonces, y es ahí donde uno soluciona el conflicto. Es donde uno va ordenando y va tomando las decisiones, ¿no? Cosa que obviamente en el adolescente, como te comentaba, por cuestiones de madurez cerebral, es más impulsivo, es poco menos reflexivo, es parte normal del desarrollo, que donde pues, los padres sí tenemos que ser un poquito más pacientes, más tolerantes y sobre todo más formativos, ¿no? Tratar de entenderlos de que es un proceso en el cual se requiere para poder dar el paso a la madurez, ¿no? Y qué bueno que los adolescentes estén así como que rebeldes queriendo defender, aunque no nos convenza su punto de vista, ¿no? Sí. Pero de eso se trata, claro. Que despierten, que den su punto de vista. Ese es un punto muy importante que dijiste, Marta, porque realmente la rebeldía, uno siempre la critica, pero al final de cuentas la rebeldía es algo positivo. Y qué bueno que el ser humano sea rebelde, porque gracias a que el pueblo ha sido rebelde o el hombre ha sido rebelde, es que la mujer puede votar. Gracias a que las personas son rebeldes, es que la mujer tiene muchos derechos que antes no tenía. Y es que la familia y los hijos. Entonces, hay que ver que muchas veces rebelarse no es malo, sino al contrario, es parte del desarrollo y del proceso de la sociedad, de una moral, porque cada sociedad tiene la moral que construye, ¿no? Entonces, y esa rebeldía tiene que ser bajo algún sustento, ¿no? Algo creíble, algo que me convenza a mí para poder expresarlo y pedirlo, no sé. Sí, o sea, rebelarme luchar por mi derecho. Rebelarme ante la imposición de mi padre que me quiere decir que voy a estudiar. Claro que es válido. ¿Por qué? Porque hay un para qué. O sea, como dices, soy responsable de qué y ante quién. Soy responsable de tener el derecho a elegir lo que yo quiero hacer. Eso es lo importante. El derecho. Y todos tenemos el derecho, más no tenemos esa fuerza, eso que nos impulsa porque decimos, ay, mejor, ¿sabes qué? Vivo con mis papás, a catorrelas me la voy llevando, tengo todo solucionado. Y tampoco. Es ahí cuando dicen, mira qué buen hijo es, qué bárbaro. No, hombre, hace caso del horario, pero dices tú también que despierte, ¿no? Así es, también que despierte y sobre todo, como dije ahorita, toda decisión implica una renuncia. ¿Y a qué estoy renunciando cuando estoy permitiendo que otro tome las decisiones por mí? Y las consecuencias, y tarde o temprano, tiene sus consecuencias, ¿no? El dejar que otros decidan por uno. Ahí vienen depresiones, vienen neurosis, vienen una serie de problemas porque no vivo, no estoy contento conmigo mismo. Ay, qué difícil, qué bárbaro. Difícil, pero es parte del proceso del desarrollo humano, ¿no? Oye, como dicen por ahí, no me des problemas, dame soluciones. O sea, no te quejes, dame opciones. Vamos al corte comercial, ¿cuánto dicho, no? Regresamos. Pero es que... Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Alfonso Espinosa. Regresamos.
La cualidad que tienen todas las personas exitosas es la habilidad de tomar responsabilidad. Bueno, muy bien, estamos de regreso y cuánta plática, qué bárbaro. Pero bueno, responsabilidad y libertad Ajá. van de la mano. Van de la mano. Tomo decisiones, tengo la capacidad, le sufro, le lucho, lo consigo y es ir caminando. Ujú. Porque me encantó eso que dijiste, que no hay que dejar así como que la decisión en otras personas. En otras personas, así es. Y eso es lo que pasa precisamente cuando tenemos miedo de la responsabilidad. Entonces prefiero que otro tome la responsabilidad por mí, ¿no? Ujú. Entonces, porque tengo miedo al fracaso, porque ya he fracasado, por lo que... Porque puedo quedar que sea, mal, ¿no? porque... Ajá. Ujú. Entonces, ahí... Y es muy interesante, el tema de la responsabilidad y la libertad es muy interesante porque hay puntos de vista muy encontrados, ¿no, Marta? A ver, Por ejemplo, hay personas que dicen, no es el miedo, dicen, la libertad es un peso, es una condena, porque el hombre está condenado a tener que elegir. Sería muy fácil no elegir. O sea, por ejemplo, decir como los animales que tienen una libertad más limitada, ¿no? El ser humano tiene la libertad, a diferencia del animal, de que los seres humanos elegimos no solamente lo agradable como los animales, también elegimos lo desagradable. Entonces, eso es lo que amplía el abanico de nuestras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, una madre puede renunciar a comerse un pan para dárselo a su hijo. Nosotros los seres humanos podemos renunciar a nuestra satisfacción en virtud de algo. Los animales no, o de alguien, ¿no? Entonces los animales van en la búsqueda de la satisfacción y punto, ¿no? No tienen esa capacidad que supuestamente de ese grado de conciencia decimos que tenemos. Que es el razonar, es el... Así es. Y entonces para muchos filósofos dicen es que la libertad se vuelve una carga y un peso muy terrible para el ser humano. Entonces todo el mundo tenemos miedo. Y hay otros que dicen, no es la libertad lo que nos causa miedo, la libertad es un privilegio del ser humano. Lo que nos da miedo es la responsabilidad, el saber que nuestros actos tienen consecuencias y no queremos responsabilizarnos de nuestras consecuencias. Por ejemplo, yo me puedo dar cuenta de que dejé de amar a mi esposa. Y la decisión, o sea, la responsabilidad de hacerme responsable del hecho ante quien lo tengo que hacer, por todo lo que tengo que renunciar y todo lo que implica las consecuencias de mi acto. Eso es lo que me da miedo. Porque al final de cuentas, como dicen, o sea, lo único que el ser humano no necesita de la voluntad es para amar. Porque uno no ama a decir, me voy a proponer amar a la fulanita o a fulanito. Sí, o sea, no se requiere de voluntad. Se da, lo único que en el ser humano se nos da y se nos presenta esa necesidad. ¿Puede ser el amor y el odio? Sí, es los dos. Y entonces, ¿cómo respondo ante mí mismo, ante esa carencia de ese afecto que muchas veces hasta puedo decir, es que yo quisiera seguir amando? Y entonces, ahí es donde viene la responsabilidad, o sea, responder ante mis propios sentimientos, ante mis propias emociones y las consecuencias que estos traen, ¿no? Porque todos nuestros actos tienen consecuencias, ¿no? Y eso es algo que a los niños los tenemos que educar desde chiquitos, ¿no? Más que castigarlos, siempre que comprendan de que nuestros actos tienen consecuencias y que el castigo no es algo que está implícito en el acto, ¿no? Entonces, porque muchas veces eso de quererle castigar al hijo con algo que no tiene relación, no estamos fomentando la responsabilidad, ¿no? Lo que el niño tiene que aprender es de que los actos tienen consecuencias. Y directo, ¿no? Y directo. Ahorita, lo más común, digo, cuando están en época escolar y todo, es la calificación. Claro, hay que ver todo el entorno, el 10, el 9, la conducta, etcétera, pero te vas al 7. Claro. Y entonces en esto, ¿qué hay que trabajar? Hay una consecuencia de la falta de estudio y directo, ahí ¿qué se va a hacer? Nada de quitar el deporte, quitar lo electrónico, digo, puede ser un acuerdo, pero... Y tiene mucho que ver también con la autoestima, Marta, porque al final de cuentas, sobre todo en la adolescencia, si alguien te pregunta, ¿sabes esto? No sé. El hacerme responsable de mi ignorancia, o sea, al final de cuentas, todas las personas tenemos un grado de ignorancia. No hay una persona que lo sepa todo. Entonces, el hacerme... Aunque crean, la forma de responder, o sea, si respondo ante esta inseguridad mía con una mentira, al final de cuentas se está hablando de mi inseguridad, ¿no? Entonces, la responsabilidad también va muy ligada a nuestra autoestima, a esa forma que tengo yo de responder ante una carencia, ante una falta de conocimiento, ante un error, o sea, hacerme responsable y decir, me equivoqué. O sea, sí me equivoqué. O no sé. O no sé. Enséñame. Exactamente. Entonces,
Porque al final de cuentas, como decimos, responsabilidad es responder. ¿Cómo respondo yo ante una situación en la cual sé que no soy capaz? O sea, con la seguridad de decir, no soy capaz, o con el miedo de que el otro me perciba de una manera devaluadora, cuando realmente que se está devaluando soy yo, porque está careciendo. Entonces, el fomentar la responsabilidad también es fomentar la autoestima de los hijos, ¿no? Entonces, el adolescente, para que comprenda eso, es muy importante acompañarlo en ese proceso, ¿no? Ayudarle a aceptar lo que salió mal. Exactamente, y que se haga responsable de lo que es, pero también de lo que no es. O sea, me gusta, también, porque puede aprender, pues no. Claro, puede aprender, o al final de cuentas no tengo la obligación de saber todo, ni tengo la obligación de poder satisfacer los gustos de todo el mundo. Si coincido contigo, qué bueno, si no coincido, pues qué lástima, ¿no? Pero también habrá cosas que tú tengas que yo no tengo, como viceversa. Hay cosas que yo tengo que tú no tienes. Y como decía la Madre Teresa de Calcuta, juntos es que hacemos grandes cosas, ¿no? Porque al final de cuentas nos complementamos. Pero el no saber o no tener algo no debe de ser motivo de vergüenza, ¿no? Sino hay que saber responder ante esa carencia. Fíjate, yo creo que el aceptar lo que sabemos, lo que no sabemos, nos abre puertas, ¿no? Y aparte nos deja aprendizaje. Así es. Que si decimos y nos creemos que todo lo sabemos y que todo nos sale bien y más, pues es más obvio que no. Que no, así es. Y nos abre oportunidades. Sí. ¿No? Y aparte nos vuelven pues más humanos, que es lo que somos, ¿no? Demuestra que somos débiles, pero que estamos en la mejor disposición. Así es. Y entonces, en ese sentido, la responsabilidad es fundamental, ¿no? Sí. Que sepamos hacernos responsables primeramente de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestros actos, ¿no? O sea, si yo pienso de esta manera. ¿Para qué pienso de esta manera? Y si afecto, ¿a quién afecto con mi pensamiento? En la realidad, como en todo. Alfonso, muchísimas gracias por ser parte de esta Vía Libre. Nos vemos hasta la próxima. Bye.